parte del escenario que tiene el Hospital General Laureano. Pero pido justicia, una justicia social, de leyes. Y bueno, auditorio, muy buenos días. Lo prometido es deuda. Espacio Ciudadano regresa a esta transmisión del canal 143 de MBM Televisión, pero de una forma más intensa para abordar temas que usted nos ha propuesto que traigamos hasta este foro de televisión y lógicamente llevemos hasta la comodidad de su hogar. Espacio Ciudadano, luego de una ausencia de prácticamente 2 meses, ha recabado temas importantes, temas propuestos por la misma sociedad y con ayuda de usted, con ayuda de nuestros invitados, pero también con ayuda del trabajo periodístico que está haciendo todo este gran equipo de MBM Televisión. Tenemos la tarea de llevar con mayor intensidad precisamente estos temas. El día de hoy, a través de esta transmisión, Canal 143, vamos a hablar del asunto Ayotzinapa. ¿Qué es lo que ha pasado a prácticamente 2 meses de la desaparición de estos 143 jóvenes normalistas? Las protestas por parte de padres de familia, sociedad, organizaciones, pero también de grupos ubicados ya no dentro del país, sino también en otros países. Tenemos casos concretos de Argentina, Uruguay, Chile y bueno, prácticamente otras entidades ubicadas en la zona europea, pues se han solidarizado con los padres de familia de estos 43 normalistas. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a verlo muy pronto, pero antes que nada, auditorio, déjeme darle la más cordial bienvenida a nuestros 2 invitados. Con ellos vamos a ir desglosando precisamente este tema, el tema Ayotzinapa, que tanto está impactando hoy en día en nuestro país. Para esto, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de Comuna Oaxaca. Flavio Sosa, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto tenerte y por supuesto escuchar la opinión que tú tienes en torno al tema Ayotzinapa. También nos acompaña Jefté Méndez Hernández, diputado por el PANAL en la 62ª legislatura de Oaxaca. Jefté, bienvenido, muchísimas gracias. También importante tu opinión sin duda en torno a este tema porque también involucra temas educativos, un tema que tú conoces perfectamente bien y que dominas en el estado oaxaqueño. Antes que nada, auditorio, le recuerdo, vamos a tener un pequeño reportaje en torno al tema Ayotzinapa. Lo invito a que lo veamos. De ahí comenzamos a desglosar este tema. Vamos a verlo, por favor, allá en el máster. Vamos a dar entrada a este tema, al reportaje Ayotzinapa. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo en una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos porque el río está... El México violento exhibió en el estado de Guerrero su rostro más horrendo, pero también la indignación de una sociedad ante la desesperación forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Las voces internacionales, como la del Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, hacen eco a la demanda de justicia. Elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos orando en este momento. El tema de los estudiantes secuestrados y desaparecidos en una acción conjunta de policías municipales de Iguala e integrantes del crimen organizado dejó de ser un asunto local. Es un caso que muestra enormes fallas en las áreas de inteligencia por no alertar a tiempo de esta peligrosa simbiosis entre el crimen y el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero.
La incertidumbre que genera no saber el paradero de los normalistas de Ayotzinapa marca un parteaguas en la conducta temerosa que desde hace 8 años asumió la sociedad mexicana ante los embates violentos y brutales de la delincuencia, a raíz de la lucha contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, y cuyo costo se traduce en más de 121,000 muertes violentas y otros cientos de desaparecidos. Este legado de sangre es todavía más cruento en la presente administración federal, según un análisis hecho por la revista Proceso, titulado «Peña Nieto supera a Calderón en número de muertos». Desde la desaparición de los normalistas, la Procuraduría General de la República ha descubierto 11 fosas clandestinas con 38 cadáveres. La indignación por los hechos de Iguala es generalizada. En 20 estados de la República Mexicana y 9 países se llevaron a cabo marchas en apoyo a las familias de estudiantes desaparecidos. Al menos en Guerrero, esta indignación ha llevado a niveles de violencia, como los incendios de palacios municipales, la sede del PRD en aquella entidad y el saqueo de comercios. La Organización de las Naciones Unidas fijó una postura en torno al caso y sostuvo que se trata de uno de los más terribles de los últimos tiempos, pues detectó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y omisiones en tareas de la autoridad encargada de la seguridad pública, al no aplicar debidamente protocolos en la investigación y búsqueda de los desaparecidos. Un engrane importante en esta maquinaria político-delincuencial es sin duda el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado, quien ordenó detener a los normalistas presuntamente por orden del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y su esposa, la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, capturados ambos 40 días después de la desaparición de los estudiantes. En este contexto, se tambalea la credibilidad de las instituciones de gobierno y organismos políticos, pues el avance de las indagatorias descubre más indicios de la complicidad de autoridades policiales, políticos y delincuentes. Y también se abre la exigencia para que los partidos políticos revisen la honorabilidad de sus candidatos a cargos de elección popular, pues han antepuesto el triunfo en elecciones a costa de lo que sea, antes que el interés y la seguridad popular. Con información de MBM Televisión. ¿Y qué tal, auditorio? Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados, el diputado Jefté Méndez. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias. Flavio Sosa, bienvenido también a Espacio Ciudadano. Y bueno, acabamos de ver el tema de Ayotzinapa, un tema con muchas aristas, un tema en donde precisamente todos estos puntos van entrelazados, el tema de los estudiantes desaparecidos, el tema de los grupos delincuenciales relacionados con organismos políticos, una inconformidad que va creciendo día con día, diputado, una creciente inconformidad a la que se han sumado ya organismos internacionales, sociedad también civil internacional, pero también parece ser que hay una crisis en las instituciones. Flavio Sosa Villavicencio, ¿qué lectura le damos a este caso de Ayotzinapa? Pues es una crisis muy fuerte que se da en un contexto de inconformidad contra las propias instituciones, pero sobre todo con el cansancio de una guerra o una llamada guerra contra el crimen organizado. Algunos estudiosos lo caracterizan como la necropolítica, es decir, haciendo política con la muerte. El gobierno federal, los generales, el Estado mexicano haciendo política con la muerte y caracterizando como una guerra contra el crimen organizado, una forma de hacer política y de mantener el control de la sociedad. Ese es uno de los primeros elementos que yo ubicaría en el contexto. Segundo, un descrédito total de los partidos políticos y las instituciones, y que viene a tener un punto alto ahora con la salida de Peña Nieto a China, cuando se presenta el escándalo de su mansión, de la mansión esa tan ostentosa para lo cual envía a su esposa a pretender justificar el porqué del uso de esa mansión, y que eso impacta en echar abajo la licitación de un tren que habían ganado los chinos en alianza con este consorcio que ha sido tan favorecido cuando él fue gobernador del Estado de México, y en otros negocios que tiene con gente cercana a él. Entonces, crisis de las instituciones, sí,
una forma de hacer política por parte del Estado mexicano, que es lo que le llama la guerra contra el crimen organizado y que los estudiosos califican como la necropolítica, y el ascenso de lo que se llama la narcopolítica en nuestro país, es decir, el cada vez más ascendente dinero o participación de dinero que proviene de actividades ilícitas en el ejercicio de la política. A mí me llama mucho la atención, diputado Flavio Sosa, en México los desaparecidos se cuentan por miles desde que Felipe Calderón Hinojosa inició esta guerra que tú bien comentas, Flavio Sosa, contra el supuesto narco. Tenemos miles de personas desaparecidas y a esto le agregamos situaciones como la de los niños de la guardería ABC, que se cuentan también por decenas, más de 76 niños que también resultaron heridos en este acontecimiento. 46 exactamente, 46 niños. ¿Por qué el asunto de Ayotzinapa viene a despuntar precisamente esta gran inconformidad en el país? Parece ser que está sacudiendo conciencias, está también alejando los temores que mucha gente llegó a sentir durante todos estos años a partir de que Felipe Calderón inició esta guerra. Bueno, primero hacer una precisión de mi persona, cómo veo el tema. Sin duda lamentable, creo que no se puede, en ninguna mente criminal cabe la idea de desaparecer personas. Y el hecho, comentábamos antes de entrar al aire, el hecho de desaparición forzada, creo que es un tema que ha llamado la atención de todo el mundo. Desde artistas, presidentes de la República, como fue el caso de Mújica recientemente, personajes de la vida mundial. Y que además está llevando a una crisis prácticamente entre países, una crisis política. Y creo que se debe fundamentar bien el asunto de la información, porque pareciera que el gobierno federal está jugando con la información o la está manejando a su criterio, porque no se ha dado a conocer, por ejemplo, la declaración de Abarca y su esposa. ¿Por qué la están ocultando? Si este tema es un asunto de trascendencia nacional y al ellos argumentar que la averiguación previa es un asunto confidencial, creo que aquí debe haberse la excepción, porque no podemos estar siendo manipulados con la información. Nos sueltan una información cuando les conviene y creo que el tema fundamental se está desviando, es dónde están los 43 jóvenes. Claro. No es un asunto menor, es un asunto que sin duda condenable a todas luces, porque está de por medio la vida humana. Son 43 seres humanos que deben aparecer en algún lado, y como dicen los propios padres de familia, hasta que los vean. Claro, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? Tenemos miles de desaparecidos, tenemos este asunto del ABC y tenemos muchas otras situaciones que se han venido presentando en México. Repito el planteamiento que he hecho. ¿Por qué el asunto de Ayotzinapa viene a detonar toda esta gran inconformidad en el país? Yo creo que hay permanentes reclamos de la sociedad. Hace el año pasado, el año antepasado, el poeta Javier Sicilia ha encabezado una movilización nacional e incluso internacional, recorrió los Estados Unidos, incluso el poeta Javier Sicilia, con familiares víctimas de esta guerra. Los hizo visibles, hubo concentraciones multitudinarias, hubo una caravana del norte, una caravana del sur, se habla de centenares desaparecidos. Yo recuerdo la movilización aquí en Oaxaca de los familiares por los desaparecidos de la costa de Pochutla, del municipio de Pochutla. Por cierto, gente muy querida, gente muy humilde, que se fueron al norte un día a comprar un vehículo y nunca regresaron. El reclamo está ahí latente, solo que en los últimos, lo que va el periodo de Peña Nieto, hubo una estrategia del gobierno por ocultar estos crímenes. Cabildearon con los dirigentes, con los dueños de los medios de comunicación y empezaron a invisibilizar la guerra, en la llamada guerra contra el crimen organizado, como si los muertos no existieran, como si los desaparecidos no siguieran existiendo. Flavio Sosa, caso escandaloso fue el de Tlatlaya, por supuesto, que llamó la atención nuevamente, y pareciera que cuando pasa lo de Iguala, como que pretenden borrar lo de Tlatlaya con lo de Iguala. A eso es a lo que vamos a ir más adelante. Flavio Sosa, Jefté Méndez. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato, auditorio. Les recuerdo, tenemos número telefónico en el estudio, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Al punto. Restaurant Lounge Bar.
bebidas nacionales e internacionales, salas privadas, música en vivo, comida típica oaxaqueña. Violetas número 606, Colonia Reforma. Al punto. Universidad Regional del Sureste, con más de 37 años de experiencia en formación académica. La primera universidad en Oaxaca, con acreditación lisa y llana por la FIMPES. Actividades culturales y deportivas. Excelencia educativa. El mejor ambiente estudiantil. URCE, formación en la libertad para servir. El año pasado fui al banco a depositar mi cochinito y este año quiero volver a hacerlo. Gracias. Este año voy a vender dulces para entregar mi alcancía en diciembre. Este año estoy ahorrando mis domingos en mi alcancía Teletón y en diciembre voy a llevarla al banco. Recuerda que la alcancía Teletón es para que ahorres todo el año. El próximo diciembre entrega tu alcancía en el banco y ayudarás a muchos niños. Sol Grupero, el show, te invita este 4 de diciembre a partir de las 16 horas a su gran estreno, donde tendremos a las mejores bandas y grupos de Oaxaca. El Sol Grupero, el show. El Sol Grupero Show. Sol Grupero, el show. No te lo pierdas por MBM Televisión. ¿Conoces a tus representantes políticos? ¿Sabes de dónde vienen? ¿Cuáles son sus temores o qué los motiva día a día? Conoce al ser humano detrás de la figura política. Te invitamos a dar un recorrido a la intimidad de quienes nos representan, solo por MBM Televisión, desde adentro. Amigos, como dice el enmascarado de plata, las recetas no son exactas, son meramente orientativas. Y en este programa te voy a enseñar que todos podemos lucirnos a la hora de cocinar. Prepara junto conmigo los mejores platillos, las más deliciosas recetas. Te espero en punto de las 11 de la mañana todos los lunes, miércoles y viernes en el canal 143 de cable o en www.mbmtelevisión.com. En este tu programa, Cocinando con Eugenio Santillana. Auditorio, estamos de regreso en Espacio Ciudadano y bueno, tenemos en la línea telefónica a Mohamed Otaki Toledo, él es el vocero de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Mohamed Otaki, buenas tardes, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en este programa Espacio Ciudadano. Estamos hablando hoy del tema Ayotzinapa, nos acompañan Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de Comuna, y Jefté Méndez Hernández, diputado del PANAL en la 62ª legislatura. Hablando con estas dos personalidades, pues nos daban a conocer precisamente de esta situación que se presenta y de la crisis de credibilidad que hay en las instituciones en el país. Mohamed Otaki, la sección 22 ha jugado un papel importante precisamente en el apoyo a los padres de familia de estos 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. ¿Cuál es la postura que asume en este momento la sección 22 ante este tema que, como le decían nuestros invitados, parece ser que va creciendo día con día? Estamos prácticamente a 2 meses de la desaparición de estos muchachos y la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación no han podido dar una respuesta puntual en torno al paradero de estos jóvenes. Pues de igual manera agradecemos el espacio. Buenas tardes.
La posición que ha sido de este movimiento como sección 22 a partir de los acontecimientos lamentables del 26 de septiembre y en las primeras horas de los acontecimientos, la sección 22 ha participado de manera contundente en el esclarecimiento de los hechos y a partir de la situación que está padeciendo a nivel nacional y en cada uno de los referentes que se tiene como CENTE y como sección 22, es en ese sentido de que el funcionamiento de este movimiento como sección 22, como coordinadora nacional trabajadora de la educación, es el esclarecimiento a los hechos suscitados en Ayotzinapa y asimismo el castigo a los culpables que en estos momentos el gobierno federal no ha dado respuestas ante las peticiones que han hecho los padres de familia y asimismo de los acontecimientos suscitados a partir de la protesta social que a nivel nacional se está realizando y como sección 22 a partir de los acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa como el espacio la toma de decisiones a nivel nacional y como referencia de igual manera en los procesos de acuerdos que se han tenido a través de la Asamblea Nacional Popular y a través del Encuentro Magisterial Popular como CENTE a nivel nacional. Es por eso que este movimiento como sección 22 está apoyando en cada una de las movilizaciones que se han estado realizando a nivel nacional y a nivel estatal a partir de las acciones que se han estado llevando en cada uno de los acuerdos que se tiene como Asamblea Nacional Representativa. Y el único... Este tipo de expresiones de apoyo en ocasiones parece ser que se han salido del control de las instituciones, de los organismos que van precisamente en apoyo a los padres de familia. Tenemos, por ejemplo, llamadas del auditorio en donde se inconforman por bloqueos a centros comerciales, carreteras. Si bien señalan algunos sectores de la sociedad, es necesario comenzar a plantear acciones contundentes para exigir y demandar seguridad y justicia en México. También es necesario que organismos como los de la sección 22 y normalistas asuman su responsabilidad, ya no afectando también a la ciudadanía. ¿Qué opina usted al respecto, Mohamed Otaki? Pues de hecho, cada una de las acciones que hemos estado realizando es a partir de los acuerdos que se están llevando a cabo en los referentes como la Asamblea Nacional Popular, la Asamblea Nacional Representativa y como sección 22, y que prácticamente la táctica de lucha que siempre hemos fortalecido de los más de 34 años que tiene este movimiento, que es la movilización, negociación, movilización, y a partir de los escenarios que se están presentando a nivel nacional, es por eso que se están llevando a cabo cada una de esas actividades, y además de las actividades propias que están realizando las regiones que en estos momentos están coberturando el plantón representativo en el Zócalo capitalino. Y si bien es cierto de que se han hecho actividades concernientes a seguir insistiendo que el gobierno federal esté dando respuestas contundentes, es a partir de los escenarios que se están presentando y a partir de los acuerdos que se tienen como Asamblea Nacional Popular y como Asamblea Nacional Representativa. Y es por eso que como CENTE se ha estado participando y realizando cada una de las movilizaciones, y que en la ANP el día de ayer ya prácticamente se ratifica la movilización del 1 de diciembre, que sería el primer paro cívico nacional, y lo que es el 6 de diciembre para hacer la toma del Distrito Federal a partir de lo que mañana se tenga en la asamblea plenaria de la sección 22, y el día miércoles en nuestra asamblea estatal, donde se va a definir un plan de acción no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal, a partir de los escenarios que están presentando por la aparición con vida de los 43 normalistas de la Normanda Ayotzinapa. Pues muchísimas gracias, Mohamed Otaki, vocero de la sección 22. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en Espacio Ciudadano. También tenemos en otra línea telefónica a Sócrates Campos Lemus, periodista, conocedor también de los temas de movimientos sociales, porque él fue parte activa en el movimiento del 68 en el Distrito Federal. Sócrates Campos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos a tus órdenes. Gracias, Sócrates. Es interesante conocer tu opinión en torno al tema de Ayotzinapa que estamos abordando hoy con nuestros invitados, Flavio Sosa y Jefté Méndez. Sócrates, a ti te tocó conocer y
de cerca el trabajo que ha realizado la Procuraduría General de la República como vocero de esta institución. En este momento, este organismo no está satisfaciendo las necesidades de información que tienen los padres de familia de estos 43 estudiantes normalistas. Hay una crisis muy fuerte dentro de las instituciones, sobre todo en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué es lo que se debe de componer, Sócrates, Campos Lemos? ¿Hacia dónde vamos con este tema de Ayotzinapa? Fíjate que mucha gente ha querido manejar y manipular el tema como un tema eminentemente de comunicación. No, yo creo que es un problema de ética, de moral y fundamentalmente de entender que en nuestro país ya no estamos en las condiciones en las que se ha venido desempeñando este asunto. Ayotzinapa y los 43 jóvenes de esta normal que han sido sacrificados, que son secuestrados en forma violenta, que tienen una definición, es una desaparición forzada, que es un delito contemplado como delito de lesa humanidad, debe ser atendido a la mayor prontitud. Pero también tenemos que ver que Ayotzinapa nos ha permitido ver que estamos en un verdadero suelo empapado de sangre y de tumbas, que tenemos 22,000 desaparecidos, más de 100,000 asesinados durante una guerra sucia que se ha llamado la guerra en contra del narcotráfico, y que lo único que hemos visto es que no hay narcotraficantes en esa guerra, son pobres contra pobres, policías, gente del pueblo que está pagando con su vida una actitud idiota y torpe de un presidente de la República como fue Felipe Calderón. Sin duda alguna, tenemos que entender también que este asunto de Ayotzinapa, como lo diría el presidente de Uruguay, que es un tema tan difícil que en esta etapa no se puede entender. Sócrates, él dijo... Tú has llamado las cosas por su nombre, has hablado de secuestros, no de desaparecidos, ni ausentes, como los ha llamado la Procuraduría General de la República. No hace algunos instantes, ausente. Jefté Méndez nos hablaba de este lenguaje con el cual se juega y con el cual juegan las instituciones para no dar a conocer información con exactitud a quienes están demandando justicia. Es necesario pues iniciar un cambio en las problemas de la instituciones, comunicación. Cuando tú haces una comunicación para servir al poder y no una comunicación para entender lo que está sucediendo por las gentes y por cualquier gente, estamos cometiendo realmente no solamente una falla en la comunicación, sino que también estamos cometiendo un delito. ¿Por qué te digo que estamos cometiendo un delito? Porque estás utilizando recursos públicos para manejar la información. Cuando tú ves que la información está manipulada, cuando la información está operada solamente para dar el manto protector a las gentes del poder, pues estás haciendo una tarugada, pero no estás haciendo comunicación. La comunicación debe ser muy clara. La gente del pueblo no es tonta. Nuestra gente, los mexicanos, no son tarados. Somos pobres. Tenemos 53 millones de pobres y estos pobres están reclamando el que se nos diga qué ha pasado con 100,000 asesinatos y más de 22,000 desaparecidos. Esto no lo ha aclarado ni el gobierno ni las gentes del gobierno. Por lo tanto, es importante que se diga, porque ni en una dictadura siquiera es soportable una cuestión de esta naturaleza como son las desapariciones forzadas. Por supuesto, 43 Sócrates. jóvenes han sido desaparecidos en forma forzosa, pero en Oaxaca tenemos varios desaparecidos en forma forzosa. En este sexenio inclusive tuvimos desaparecidos. Hay desaparecidos en una forma forzosa que se dan por toda la entidad. Claro, y esto es importante que se diga. Se oculta la realidad manejando y manipulando la información.
Y mientras esto pasa, mi querido amigo, las cosas están de mal en peor. Están de mal en peor, Sócrates. Puedes decir que está muy bonito, pero la verdad de las cosas es que todo apesta como los detritos de los gatos. Pues muchísimas gracias, Sócrates Campos Lemos, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano.